Hummus, pasta de garbanzo, también conocido como puré de garbanzo. Para esta receta vamos a necesitar 125 gramos de garbanzo, una cucharada de sal, 2 dientes de ajo, 2 cucharadas de tajines, 50 centímetros cúbicos de jugo de limón, una cucharada de bicarbonato, aceite de oliva y pimentón dulce. Colocamos los garbanzos en una olla, previamente remojados, si es posible de la noche anterior. Colocamos la cucharadita de bicarbonato. La cucharada de bicarbonato nos va a ayudar para que las cáscaras se desmenucen. Lo vamos despumando a medida que la espuma sube para evitar que se vuelque. Con el bicarbonato que logramos que la cáscara del garbanzo se desarme por completo. Y eso va a evitar de que las tengamos que sacar una por una. Si las dejamos y no las hacemos con el bicarbonato, hay que quitarle la cáscara a todos los garbanzos apretándolo con los dedos y se van extrayendo las cáscaras, porque si no queda con una textura grumosa y lo que nosotros necesitamos es que sea como una pasta, como una crema. Una vez cocido los ponemos a escurrir, le quitamos toda el agua de la cocción. Hay quienes guardan un poquito del agua de la cocción por si le hace falta a la pasta. Lo colocamos en la licuadora. ¿Ven como las cáscaras quedaron prácticamente desarmadas? Eso es lo que tenemos que lograr. Por eso es que el bicarbonato nos ayuda mucho a esto y nos evita tener que quitarle la cáscara a garbanzo, un garbanzo por garbanzo. Y acá vamos a incorporar el resto de los ingredientes. Vamos a empezar con la pasta de sésamo. ¿Sí? Son 2 cucharadas colmadas. Yo le pongo 4 cucharadas porque en realidad me queda mucho pegado a la cuchara. Pero con 2 cucharadas está bien, pero si quieren ponerle más, pueden ponerle más. No le va a hacer absolutamente nada, le va a dar un tinte. Lo que hacemos es colocar la sal, los dientes de ajo, el jugo de limón, el aceite de oliva y vamos a empezar a licuarlo. Cada tanto detenemos la licuadora y ayudamos con una espátula para que se mezcle bien. Lo que tenemos que lograr es una pasta, algo muy parecido a una mayonesa, o sea, bien cremoso, que quede bien cremoso. Entonces cada tanto lo vamos parando, deteniendo y vamos ayudando con la espátula para que se nos forme esta crema, que es la crema que necesitamos. Va a quedar semilíquida. Si ustedes ven que queda muy dura, lo que tienen que hacer es agregarle un poquito de agua. Pueden usar el agua de la cocción o simplemente un poquito de agua fría. Con eso alcanza y sobra. Entonces vamos a pasar nuestra crema a un recipiente y lo vamos a llevar a la heladera por un término más o menos de 1 hora y media, 2 horas. Lo que necesitamos es que se enfríe bien, porque esto cuando se enfría bien toma una buena consistencia, como tiene que quedar, sin grumos, bien cremosa, y lo que vamos a hacer es colocarlo y darle alrededor para que vaya quedando un hueco en él. Una vez que quede el hueco armado, vamos a hacer exactamente lo mismo, agregando el aceite de oliva y le vamos a colocar encima pimentón. Yo usé pimentón de la Vera, que es un pimentón dulce, o se puede usar también un pimentón ahumado. También se puede decorar con un puñadito de garbanzos encima. Así que bueno, esto con un trocito de pan árabe lo pueden degustar y probar. Ya acá tienen otro de los platos típicos tradicionales, muy utilizados en Medio Oriente, y espero que lo disfruten. Acompáñenlo siempre con el pan.